El presupuesto de la Nación 2018 ya está aprobado, con todo y deuda. Campaña electoral y elección de magistrados de Corte Suprema por voto popular. De eso hablamos ahora, a las 8 en punto. Bueno, el presupuesto general de la Nación para 2018 ya fue aprobado. La mayoría de los diputados se pusieron de acuerdo. Fueron 171 votos con los que se aprobó hace unos minutos. Más temprano, esta votación pavimentó el camino para la aprobación. Con 62 votos de todas las fracciones se aprobó la emisión de deuda por más de 350 millones de dólares. 6 diputados votaron en contra: el general Mauricio Vargas, Juan Valiente, Ana Vilma de Escobar, Carla Hernández, Alejandrina Castro y Ricardo Godoy de Arena. Por el presupuesto votaron en contra los diputados Carla Hernández, Alejandrina Castro, Ana Vilma de Escobar y también Orlando Cadray. Esto es algo de lo que dijeron en sus cuentas oficiales los diputados que dijeron no. ¿Cómo es posible, dijeron, que se destine la cantidad de 114 millones de dólares en concepto de gasto corriente a la presidencia de la República y se recorte a educación y además no se cumpla con la ley de veteranos? Añadió la diputada, al no dejar claro el destino del gasto o desviarlo a instituciones que no rinden cuenta del destino de estos fondos, solo se va a seguir aumentando el monstruo de la corrupción. El diputado Johnny Wright afirmó lo siguiente: al igual que mi colega Juan Valiente, me sumo a esta posición. El presupuesto general de la Nación debe romper con el esquema tradicional de pactos partidarios. El diputado Juan Valiente, por su parte, dijo lo siguiente: mientras el presupuesto general de la Nación no cumpla con la ley de responsabilidad fiscal y de la sentencia de la Sala, mi voto es en contra. Estas dos razones no son negociables. Precisamente para hablar de estos temas, esta noche nos acompañan en 8 en punto el señor Andrés Rovira. Él es el presidente del partido Gana. También nos acompaña el doctor Rodolfo Parker, secretario del Partido Demócrata Cristiano. Y también nos acompaña el señor Manuel Rodríguez, secretario del PCN. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Y pues sí, ahorita venía justamente corriendo de la asamblea. Comentaba aquí a los colegas y recién hemos aprobado tanto el financiamiento como la ley general del presupuesto. Ok, quisiera comenzar entonces con usted, doctor Parker, y que nos explique un poco si está completamente satisfecho con usted con este presupuesto, si realmente se cumplieron con los requisitos que pide la sala, o si, como dicen los diputados que disintieron y no votaron, este presupuesto todavía se aprobó con algunas irregularidades. La cosa en la democracia es que tú concurres a votar aunque no es tu presupuesto ideal, simple y sencillamente porque el presupuesto lo diseña conforme el sistema institucional nuestro, instituido en la Constitución, lo diseña el órgano ejecutivo, es decir, el partido que esté en el poder. Y eso llega como un proyecto a la Asamblea Legislativa. Entró en realidad como un primer proyecto buscando un financiamiento de 554 millones de dólares en el mes de septiembre. De allá para acá, mucha agua ha corrido debajo del puente. Cuando los partidos terceros, por cierto, que observamos que las cosas se tendían a entrampar, eso fue hará cerca de un mes. Nosotros nos habríamos congregado, Partido de Concertación Nacional, Gana y la Democracia Cristiana, para hacer un planteamiento, y esto fue a raíz de reuniones que veníamos sosteniendo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos habrían presentado una especie de diagnóstico donde nos caracterizaban a través de cifras objetivas a donde se podrían realizar ajustes, tanto del lado de los ingresos como del lado de los egresos. Nuestra conclusión fue que podíamos llegar a un ajuste de alrededor de 200 millones de dólares, y así lo externamos en una conferencia pública, los 3 partidos políticos en que estuvimos presentes los 3 presidentes de partido, y decíamos un ajuste de 200 millones de dólares toda vez que no se afecte a los veteranos, toda vez que se asegure las pensiones de los militares retirados, entiéndase ITFA, toda vez que se asegure un incremento para el pago y reconocimiento del escalafón de salud, entre otras cosas. Y de una u otra manera, yo diría que fue coincidencia o providencial, pero el acuerdo definitivo entre el gobierno y el Partido Arena y FMLN y Arena fue justamente un ajuste
de 200 millones de dólares. Ahora, todo lo que usted me acaba de mencionar, ¿está asegurado? Es decir, ¿no vamos a ver a los veteranos protestando este año entonces? Sobre el tema de los veteranos, Carlos, que para los tres partidos también era un punto de honor, recuerda que en el presupuesto que fue declarado inconstitucional, originalmente habían 2 millones de dólares y nosotros promovimos que subiera a 6 millones de dólares. Y eso, de ahí veníamos con el presupuesto del año 17. Y ahorita se lograron 18 millones de dólares. Es decir, de 2 originales que estaban en el presupuesto del 17, se habrían incrementado en términos nominales hasta 18. Y partiendo de que habían sido 6, pues hombre, son 12 millones de dólares adicionales y ha quedado el compromiso político de observar la capacidad de ejecución durante el año fiscal y conforme a las posibilidades del Estado ir incrementando ese fondo. Además, se ha logrado consenso por parte de PCN, Gana, Arena y PDC de impulsar, y yo me atrevería a decir que creo que en la próxima sesión plenaria, un proyecto de ley que le garantice a los veteranos una administración más transparente y equilibrada, porque han habido muchos aquejos que nos los han a nosotros hecho saber en cuanto a eventuales desequilibrios en hacer llegar los beneficios a uno u otro sector de los veteranos. En lo que respecta al escalafón de salud, que era otro tema que dio mucho que hablar porque parte de una ley existente que no se ha venido realmente cumpliendo, hemos llegado de 10 millones que ya generaban por lo menos beneficios importantes hasta quienes tenían un techo de $2,000 de salario mensual. Hoy hemos roto el techo y incrementamos alrededor de 3.3 millones de dólares adicionales a los 10 millones que venían del presupuesto del año 2017. Es decir, entonces que ahora el techo será ¿de cuánto? De 13, no, ya no hay techo, ahorita ya es como discrecional, exactamente, pero claro, privilegiando a quienes tienen salarios o ingresos inferiores. Entonces ya da un margen de discrecionalidad ahí a la ministra y apelamos entonces a la buena fe de las autoridades del Ministerio de Salud. En cuanto al ITFA, que era otro tema que nosotros habíamos dicho que lo hacíamos punto de honor, desde aquellas expresiones hace cerca de un mes, se llegó a 61 millones de dólares. Ahí había una confusión, hoy se hizo un relajo. Porque, es decir, los militares ahora van a tener su pensión entonces mes a mes durante todo el año. ¿Asegurada? Asegurada, y por primera vez ya quedó como una obligación presupuestaria de Estado. Porque antes, de ahí venimos, antes se alegaba por parte de otro partido político de que no necesariamente eso era una responsabilidad del Estado, que eso partía del patrimonio propio del ITFA y que no tenía el Estado por qué responsabilizarse. De ahí venimos. Recuerdo que el señor ministro, don Carlos Cáceres, había argumentado eso. Pero de ahí, eso ya es historia, para bien, seguridad y certidumbre del estamento militar, sobre todo de las personas que gozan de su retiro, para que ese retiro sea realmente digno y no penda de una incertidumbre permanente. Ok, quiero ir entonces ahora con usted, señor Andrés Rovira. ¿Cuál es su valoración? ¿Usted está completamente satisfecho con este presupuesto? Realmente lo que se ha aprobado ahora tal vez no sería lo que nosotros hubiésemos querido, pero el tener ya un presupuesto aprobado nos da la pauta de que las inversiones de parte del gobierno no se van a detener. Eso es muy importante porque viene a paralizar el país y estaríamos ante una situación de poder caer en un impago que el perjudicado es el mismo pueblo salvadoreño, porque somos nosotros los que pagamos los incrementos de estos tipos de interés más altos al no tener el gobierno la liquidez para poder cancelar los compromisos. Entonces así las cosas. Lo vemos desde el punto de vista de que no sería tal vez lo ideal, pero sí tenemos la certidumbre de que tenemos un punto de partida en el cual el país no se va a paralizar. Señor Rodríguez. Bueno, nosotros de igual manera estamos contentos con los resultados de esta plenaria, de la aprobación del presupuesto, producto de esfuerzos que vienen desde el 2016. Nosotros debemos de recordar aquel esfuerzo que hicieron los países cooperantes como Estados Unidos a través de USAID, la cooperación alemana, la Embajada de España, cuando nos presentaron allá en mayo
del 2016 aquel documento de más de 300 páginas de que se llamaba El Salvador en la búsqueda de un acuerdo nacional de sostenibilidad fiscal. Ese documento le sirvió de base al BID, incluso para poder elaborar su análisis y presentarle, digamos, a los diferentes partidos políticos la necesidad de que se llegase a un acuerdo y que se pudiera aprobar un presupuesto de conformidad a la misma sentencia que había dado la Sala de lo Constitucional, a las exigencias, digamos, de la población, y eso llevó aún más allá de que se pudieran poner de acuerdo dos partidos que han mostrado una polarización excesivamente grande. Por el otro lado, creo que también los esfuerzos que realizamos en la aprobación de la ley y de las reformas a la ley de pensiones, creo que nos sirvió no solamente a nosotros, sino que nos permitió que pudiésemos, el sector político, mandarle un mensaje a la población diciéndole que sí nos podíamos poner de acuerdo. Los efectos que hemos tenido nosotros con la polarización saltan a la vista. Una disminución en la calificación del país, la no aprobación, digamos, de créditos, recordemos el de 118 millones para la construcción de una carretera desde el aeropuerto hasta la Unión, que hubiese generado empleo, la pérdida, digamos, de algunos préstamos que tenían, que traían bondades, como el préstamo de España para los caminos rurales, que también se perdió, producto de ¿qué? De la polarización. Entonces, hoy hemos logrado que esa polarización vaya desapareciendo y esperamos nosotros que este ambiente de armonía, este ambiente de concertación continúe aquí en el país. Ok, quiero ir entonces ahora a los diputados disidentes, porque también tenemos su voz acá. Quiero que pongamos en pantalla, o que corramos, mejor dicho, las declaraciones de la diputada Carla Hernández y también del diputado Juan Valiente. ¿Por qué argumentaron que ellos no votarían entonces por este presupuesto? Escuchemos. Díganme ustedes cómo es posible que se destinen más de 114 millones al gasto corriente de la presidencia de la República, pero no se les cumple la ley a los veteranos de guerra, pero no se cumple tampoco el escalafón de los trabajadores de salud, ni tampoco se cumple la ley de vacunas. Les pregunto, colegas diputadas y diputados, ¿qué van a decirle en las comunidades a todas esas madres que van a quejarse con ustedes porque en la unidad de salud no encontraron una vacuna? Iniciamos con el gobierno de El Salvador y el FMLN un proceso de negociación, pero siguen sin cumplir acuerdos. Se acordó 119 millones en recortes presupuestarios y han reconocido solo 99 millones. Mucho de la reducción del financiamiento para el nuevo presupuesto se debe a ingresos subestimados. Y hay estudios, sin embargo, estudios financieros que indican que aún falta mucho por reconocer. Bueno, entré en directa contradicción con lo que usted dijo en un primer momento, doctor Parker. Por lo menos Carla Hernández lo que considera es que no se le cumplió a los veteranos, tampoco se cumple con la ley de vacunas, entre otras. Los recursos son bien limitados y las necesidades están presentes y latentes en todas las áreas. No quiero como decir nosotros no fuimos, porque hemos estado involucrados en todo el proceso de conversaciones, Carlos. Pero francamente el acuerdo principal se adopta entre el gobierno y el partido Arena, institucionalmente hablando. Pues para algunos de nosotros habría sido sorpresa de que, pero también lo entendemos, de que pues a título individual determinados diputados no hayan estado en el concierto del acuerdo institucionalmente adoptado por el partido Arena. Ahora, ahí se habrían dicho una serie de cosas. Por ejemplo, en una de las expresiones que tengo presentes durante el pleno, un diputado que no votó dijo que no se estaba cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal en cuanto al 3% al que nos hemos obligado de reducción en cuanto a impacto positivo frente al PIB. Y mencionaba de que solo llevábamos un 0.6%. Ese dato no es correcto. Entonces, a mí me manda el mensaje de que quizás no hicieron el homework, no hicieron la tarea en forma adecuada. Okay. Cerramos el año 2017, Carlos, y que las cifras aquí, tengamos presente que habían tres grandes cosas ahí, frente a nosotros, en todas estas discusiones, debates y acuerdos. Primero teníamos
la ley de responsabilidad fiscal, que adoptamos por unanimidad, y hemos de ser coherentes. Lo segundo, el fallo de la Sala de lo Constitucional, que determinaba ciertas restricciones y parámetros a seguir en este presupuesto del año 2018. Pero lo tercero, los datos y como cifras objetivas del diagnóstico del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, hombre, había que tener presente todo ese material y luego estudiar de cabeza ese voluminoso documento que es el Presupuesto General de la Nación. Y eso involucra mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. No cerramos con 0.6, como habría dicho alguien como justificación para no votar. O sea, cerramos con 1.1 en el año 17. Y los 150 millones de ajuste directo que se habían hecho tras este ejercicio equivalen alrededor del 0.5% del PIB. Quiere decir que no es el 0.6, sino que el 1.6. Y la obligación legal es llegar al 3% allá a cierre del año 2019. Entonces, vamos a buen paso. Tampoco podemos hacer ajustes que estrangulen el funcionamiento del Estado salvadoreño. Ahora, en cuanto a las menciones con respecto a los veteranos, como te decía yo, las cifras realmente son aportes no ideales, pero van marcando el paso de cara al compromiso que vamos a ir progresivamente haciendo incrementos. Que hayamos pasado de 6 millones a 18 millones es un gran esfuerzo. Y yo creo que la señal hacia nuestros hermanos, compatriotas, veteranos, va a ser positiva. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, Carlos, la actitud, y a lo que se refería Memo y Andrés. Esto es inédito en el país. Entonces, no por estar apreciando el punto negro en la nieve, vas a privarte de reconocer todo lo virtuoso que encierra esta nueva relación que se está dando, como quieras, que sea exigencia hacia los partidos políticos que están siendo juzgados de inoperantes, de chuecos, que no han sido capaces de producir arreglos, acuerdos en las áreas estratégicas del país, por lo que sea, pero los partidos, a partir de la reforma de pensiones, dieron muestras que sí eran capaces de resolver asuntos estratégicos, pues a través del diálogo, a través de la búsqueda de un consenso, no obstante siendo rivales, y ahorita, nada menos estando en las puertas de una campaña electoral, logramos también, tras esa dinámica, ese impulso, ese buen ambiente, un acuerdo en un área que es altamente estratégica porque significa garantizar la inversión pública, significa generación de empleo y además estabilidad y además el mensaje de que para el año 18 no hay impago. Pues si no aprobamos el presupuesto, Carlos, otro tema es que era las maracas, miren, se avecina un nuevo impago. Y ahora no corremos ese riesgo, doctor. No, okay. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos quiero conocer la opinión de ustedes también sobre algunos de los puntos que ya argumentaron estos diputados, entre otra cosa. Esos 117 millones que irían supuestamente para gasto corriente de Casa Presidencial. Yo sé que mucha gente cree que Casa Presidencial es una especie de hoyo negro. De eso hablamos en solo minutos. Antes de eso, déjeme contarle que para que nunca cambie lo mejor de El Salvador, nosotros estamos cambiando por usted. Este segmento es presentado por Banca On de Banco Agrícola. Múltiples soluciones digitales para que usted haga sus transacciones en el lugar y el momento en el que usted lo necesita. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, quiero volver a citar nuevamente las palabras de la diputada Carla Hernández. Hace unos minutos ella decía en estas declaraciones que extrajimos de la sesión legislativa, 117 millones en gasto corriente para Casa Presidencial. Yo entiendo de repente dónde viene ella. Mucha gente de lo que se queja es que en el Estado salvadoreño hay demasiado gasto que de repente podría ser superfluo o de gasto corriente o administrativo que de repente podría reorientarse para proyectos de inversión si tan solo no se llenara el Estado, según algunos, de tantos activistas a los que se les paga o recompensa lealtad partidaria. Realmente todas las instituciones del gobierno necesitan de un presupuesto y es precisamente el ente contralor el que tiene que verificar que este presupuesto se haya utilizado como debiera de ser. Así es de que en ese sentido nosotros como Gana somos muy respetuosos de las decisiones o de las opiniones que tengan algunos diputados, porque
en política toda la vida es negociación, y lo que hoy es no, dentro de 5 minutos es sí, y verdaderamente esto en el campo de los acuerdos, que para llegar a un consenso son discusiones que se dan y precisamente hay que ceder algo. Pues la palabra presupuesto significa antes de algo supuesto. Entonces no es que tú te vas a volver tan rígido y no vas a poder flexibilizar una posición, y permanentemente estás haciendo esos ajustes precisamente para poder dejar los instrumentos financieros para que una institución pueda funcionar. Ok. Ahora, don Manuel, ahora que hablamos del presupuesto, mi pregunta siguiente sería ¿cuándo vamos a salir de la trampa del endeudamiento? Es decir, esto de estar financiando el presupuesto con bonos, etcétera, viene, que si mal no recuerdo, desde finales de los 90. ¿En qué momento se van a poner de acuerdo los partidos políticos para que finalmente tengamos un presupuesto que vaya financiado con los propios fondos y hacer lo necesario para que esto sea de esta manera? Y si nos endeudamos sea poco y realmente para cuestiones productivas y no realmente para pagar deuda que ya adquirimos. Mira, Carlos, nosotros entendemos la posición de algunos diputados de Arena. Entendemos de que existan divisiones internas dentro de los partidos políticos. Hemos visto que un grupo determinado de Arena ha mantenido una posición en contra de la posición oficial del partido. Lo entendemos. Entendemos también de que estamos en un proceso electoral. Mucha gente quiere sobresalir y desgraciadamente lo están haciendo con temas donde debería de haber unidad, donde deberíamos de estar mostrando unidad nacional, y no se está haciendo. Ahora, en el tema específico de este presupuesto y los siguientes presupuestos, yo te hablé que en mayo del 2016 este grupo de países cooperantes elaboraron un documento de más de 300 páginas elaborado por economistas especializados en la materia. Y en ese documento ellos mostraban diferentes alternativas o medidas que se deberían de tomar. Decían medidas de corto plazo, decían. Entonces hablaban sobre la ley de responsabilidad fiscal, que ya está, hablaban de reducción de gastos dentro del presupuesto, que se ha realizado, pero hablaba que el primer punto donde ellos señalaban era de que se debería de financiar la deuda. Eso quería decir adquirir deuda, pasar la deuda de corto plazo y tirarla a largo plazo, como medida de corto plazo. Desgraciadamente, el sector político no escuchó esas recomendaciones en el 2016 porque lo hubiéramos aplicado para el 2017. A mediano plazo venían otras medidas que eran diferentes, y ahí venía el incremento de la productividad, fomentar las inversiones, creación de empleo para poder elevar el Producto Interno Bruto. O sea, este es un proceso. Nosotros no podemos sacar medidas de la manga de la camisa, ¿verdad?, o mágicas que vengan a resolver el problema. Los estudios técnicos así lo señalan. Nos dijeron, miren, primero salgan del problema del financiamiento, encuentren el financiamiento y pasen las deudas de corto plazo a largo plazo. Van a mejorar la tasa de interés, van a descargar los gastos, ¿verdad?, y eso definitivamente iba a traer beneficio al país. No lo hicimos nosotros en el periodo anterior, en el 17, hoy lo estamos haciendo. Entonces yo creo que las medidas que deben de ir tomando es de aquí en adelante. Ese esfuerzo, digamos, en el área de la inversión pública, creación de empleo, ¿verdad?, definitivamente es una buena medida, pero aquí vienen las otras medidas que debemos de tomar. Debemos de darle garantía al inversionista extranjero para que pueda venir aquí al país y pueda también generar empleo, pueda trabajar con la confianza de que las leyes ya están claras, las reglas de juego están claras y que no se van a venir cambiando de la noche a la mañana. Así que debe ser un esfuerzo no solamente del gobierno, sino que de todos nosotros. Debemos demostrarle a nivel nacional e internacional que la polarización se acabó, que estamos dispuestos a buscar las medidas para poder acercar estas posiciones extremas y llegar incluso, como lo hemos señalado nosotros como Partido de Concertación Nacional, que el próximo gobierno sea un gobierno de unidad nacional, que no sea un gobierno partidario,
que no sea un gobierno de Arena o que sea un gobierno del FMLN o de Gana o del PDC o del PCN. No, debe ser un gobierno de unidad nacional, donde todos pongamos nuestros esfuerzos para poder salir del problema, que seamos solución al problema y que no seamos problema como se ha estado haciendo últimamente. Ahora, lo que yo oigo en las palabras de don Mauricio es si eso efectivamente se llega a dar, es que básicamente todos los partidos compartan los costos políticos de las decisiones que se van a tomar, porque van a haber decisiones que son difíciles. Ya los países cooperantes, cuando reunieron a los representantes de los partidos políticos, de las familias afortunadas y de gente del gobierno, dijeron que habíamos que trabajar entre ingresos, egresos y modelo económico. Al FMLN le gusta platicar, pero solamente de ingresos. A Arena solo le gusta hablar de los egresos, es decir, de austeridad, y de repente ahí que nos podemos encontrar 250, 300 millones de dólares en ahorros, de tal manera que socáramos bien el cincho del gobierno, pero 250 o a 300 millones de dólares para un país con las necesidades que nosotros tenemos no nos solucionan los problemas. Ya nos han venido a decir acá a nosotros en República y en 8 en Punto que, por ejemplo, el presupuesto de educación debería ser 3 veces lo que es decir, 2.700 millones de dólares. Correcto. ¿Verdad? Por el otro lado, si miramos por el lado de ingresos, o combatimos la evasión, o reducimos la ilusión, o creamos nuevos impuestos. Arena, por su lado, dice no a puro crecimiento económico, pero solamente India, si mal no recuerdo, está creciendo a 7-8%. Un punto porcentual del PIB en El Salvador son 280 millones de dólares en ingreso al fisco. Es decir, tampoco a puro crecimiento económico nosotros vamos a reunir los fondos suficientes para que este Estado tenga el suficiente músculo para solucionar los problemas a los salvadoreños. La pregunta es, doctor Parker, ¿cuándo nos vamos a sentar para hablar de aquellas cosas que nos van a traer costos políticos a todos los partidos políticos, pero que son necesarias hacerlas? Bueno, yo me atrevería a partir, Carlos, de retroceder un poco en el tiempo, porque de la firma del Acuerdo de Paz, que por cierto estamos por tener una nueva conmemoración, las dos ideologías, por no decir tales partidos, adoptaron por comodidad el modelo económico, diría yo, de las remesas. Se acomodaron. Y al haberse acomodado a un modelo económico de las remesas, ahorita entran alrededor de 14 millones de dólares diarios, 5.000 millones de dólares al año, pues hombre, abandonaron el desafío, el reto de generar trabajo aquí adentro de nuestro propio país. ¿Qué es lo que provocó eso? Pues que hoy día, después de 26 años, las únicas o principales estrategias de vida para los salvadoreños sean irse al norte sin migrar, la calle, entiéndase delincuencia, o el sector informal. Esas son las estrategias de vida para la gran mayoría de salvadoreños. Entonces, o salimos y transitamos hacia otro modelo económico, o vamos a seguir patinando en las mismas. Entonces, eso es lo que hay que discutir. Hoy, este párrafo que se recoge en lo que hemos aprobado este día en relación a la Ley General del Presupuesto, rápidamente te digo, dice así: desafíos nacionales. La gestión presupuestaria y de la finanza pública estará orientada a propiciar condiciones de estabilidad macroeconómica y financiera que permitan acelerar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo. Al menos ya se está identificando que la generación de empleo hoy día es absolutamente indispensable como un desafío nacional, tal cual reza el acápite de la ley. Entonces, los puntos de discusión hoy en el Pleno hubieran sido más bien, miren, qué medidas podemos ir planteando o aproximando en dirección a atraer más inversión. ¿Será a través de los incentivos? Hombre, discutamos qué tipo de incentivos para que venga esa inversión extranjera y se sienta cómodo aquí en El Salvador. ¿Y será suficiente incentivos, y en este caso fiscales? ¿O será además necesario como un complemento reformar lo que es la plataforma educativa en El Salvador, de tal manera que estemos en presencia de una educación que sirva y no esta que realmente no está sacando adelante a nuestros jóvenes? Hay 400,000 jóvenes que están sin trabajo y no quiere decir que no fueron al colegio. Y entonces el planteamiento involucra atracción de inversión, pero para eso hay que generar incentivos, hay que discutir cuáles, y también involucra cómo modificar la educación en cuanto a que hay propuestas concretas, como por ejemplo lo que es la maquila tecnológica, pero eso significaría que hay que preparar a nuestros jóvenes. Exacto. Para que puedan acercarse a esa demanda laboral. Entonces, de lo contrario, vamos a ir hablando de crecimiento económico en abstracto, Carlos. Está planteado el desafío, pero insisto, no podemos seguir siendo un país acomodado, cachando echados en el modelo económico de las remesas. Tenemos que salir de ahí. Y para eso,
o salimos juntos o va a ser muy difícil de otra manera, porque ambas ideologías se han dedicado a considerar que ellos interpretan y son los legítimos y únicos intérpretes de lo que a la gente le duele y lo que la gente quiere. Pero entonces dicen trabajar por la gente, pero dejaron de trabajar con la gente. Y ahí incluyámonos todos los partidos. Nos hemos desconectado porque estamos creyendo nosotros que los estamos interpretando. Tenemos que reconectarnos hoy día. En la democracia cristiana, al menos como un aporte humilde de parte nuestra, queremos ver cómo hacemos para ciudadanizar la política. Y hemos encontrado dos caminos, podremos hablar después sobre eso. Pero es importante que por distintas formas busquemos reconectar el accionar de los partidos con la gente, y lo que ha ocurrido a través de sus últimos acuerdos estratégicos en materia de pensiones es inédito, en materia de presupuesto general es inédito. Entonces, ese cambio de actitud hay que aplaudirla. Entonces, quiere decir que si los partidos no hicieron lo propio en los últimos 26 años, como que ya reaccionaron y están empezando a actuar. Entonces, la ciudadanía tiene que acompañar y empujar eso. Entonces, yo lo veo como algo positivo, Carlos. Ok. Ahora, señor Rovira, entonces, si queremos salir de esta trampa de estar financiando el presupuesto siempre con deuda y siempre viéndonos en estos problemas, tenemos que llegar a lo que algunos han llamado esos acuerdos de segunda generación. Y van a tener que acordarse en cuanto a ingresos, egresos y probablemente modelo económico. La posición de Gana en este punto, ¿cuál es? Es decir, ¿ustedes contemplan que de repente sí se necesite recortar personal en el gobierno, pero también paralelamente se tenga que subir impuestos o de repente combatir la elusión, la evasión, es decir, medidas integrales? Yo considero que este es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los partidos políticos y el gobierno, en el sentido de adoptar la estrategia para poder ver cómo sacamos nuestro país adelante. Y solo poniéndonos de acuerdo es que nosotros vamos a dar esa pauta de que los gobiernos, las personas o las empresas progresan en la medida que se esfuerzan. Y ese esfuerzo que nosotros pretendemos que es el que hay que llevar adelante es precisamente el que tenemos que caminar juntos, tenemos que ir de la mano hacia el mismo objetivo. No podemos estar cada uno de un lado, otro del otro, y que esto me conviene, que esto me tiene rendimiento político, porque la cosa no es así. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejarle un mejor El Salvador para nuestros hijos, pensar en el futuro de nuestras familias, porque no tenemos otro país, y ese es el que en el que nosotros luchamos, trabajamos y sacamos a nuestras familias adelante. Ok, para cerrar entonces el tema ya del presupuesto y lo que viene a futuro, le doy la última palabra, don Mauricio. Manuel. Don Manuel, perdón. Pues mira, Carlos, nosotros sí estamos claros de que para crecer debemos resolver problemas básicos. Y el primer problema que debemos de resolver es el problema de seguridad. ¿Cuántas microempresas se han cerrado? ¿Cuántas panaderías que surgieron con la esperanza de crecer fueron cerradas por la renta, por la violencia de la zona? Eso definitivamente no solamente se quedó en ese nivel, sino que ha afectado a las grandes empresas. Grandes empresas que tienen que estar pagando renta. Definitivamente al final quien lo paga es el consumidor. Por el otro lado, ¿cuántas empresas se han retirado del país por esa situación? ¿Cuánta gente ha dejado de venir aquí al país a invertir? Hoy que estamos con el TPS, ¿cómo estarán pensando los salvadoreños que están allá en Estados Unidos y que tienen la amenaza de que se termine el TPS y que les toque regresar aquí al país? Muchos soñaban con venirse aquí al país ya retirados, muchos invirtieron en construcción de sus casas. Si usted va a la zona oriental, va a encontrar muchas casas bonitas con un estilo americano, ¿verdad?, en su construcción. ¿Producto de qué? Del sueño de esos salvadoreños que están en Estados Unidos y que ahora están preocupados porque tienen la amenaza que van a regresar ¿a qué? A un lugar donde la violencia se vive en cada momento, donde hay inseguridad, donde hay problemas también para poder invertir. No hay una seguridad en la inversión que puedan venir a realizar ellos acá con sus ahorros. Eso definitivamente es preocupante. Y nosotros sí creemos
porque ese tipo de problemas los debemos de solucionar. ¿Cuáles son las raíces de esos problemas? Uno dice, mire, falta de empleo, la gente no tiene, digamos, trabajo, y como un mecanismo, un medio de sobrevivencia, se incorporan a las maras. Y ahí tienen su sustento. Por el otro lado, muchos salvadoreños, como decía Rodolfo, se ha acomodado al tema de las remesas. No trabajan. Hemos tenido que contratar gente de Nicaragua y de Honduras para la corta de la caña. Eso lo vemos nosotros en el terreno. Gente que viene aquí de otros países a ganar un salario en dólares. Eso es atractivo. Pero ¿y qué pasa con los salvadoreños que están aquí, que reciben la remesa y que se han acomodado y no están trabajando? También hay que buscarle un mecanismo. Nosotros veníamos conversando desde la época ya del 2002, 2003, y decíamos de que los bancos nacionales, como el Banco de Fomento, como el Banco Hipotecario, deberían de ser recaudadores de remesa. ¿Pero para qué? Para que fuesen prestados a la gente, para que invirtieran y que le dieran un seguimiento a las inversiones que vinieran acá a través de la remesa, que se convirtieran en remesas productivas, y no se ha hecho. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, Carlos, y creo que tenemos la oportunidad hoy, que tenemos esta amenaza, de buscarle una solución a esta situación. Ok, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa. Solamente para complementar su idea, don Manuel, de hecho, según los datos del Banco Central de Reserva, la delincuencia de este país le cuesta 4.000 millones de dólares. Imagínense lo que podríamos hacer con eso, pero inversión productiva. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Julio Olivo, lamentó que algunos aspirantes a diputados hubiesen hecho campaña adelantada. Tenemos en pantalla, o podemos poner en pantalla, algo de lo que pudimos ver en las calles, una fotografía de algunas vallas publicitarias o propaganda política. Bueno, de hecho, doctor Parque, había una suya por ahí. Sí. Mira, Carlos, parece mentira, van a decir que uno anda ahí pero esa valla es una valla de la campaña electoral anterior. Había montes y se habían montado. Alguien la apodó, que no fuimos nosotros, no fue gente del Partido Demócrata Cristiano, está allá por Panchimalco. Sí. Eso es lo que me han dicho. Pero es una valla de la campaña electoral anterior. Pero no estaría más despintadita, digamos. No, míralas, está bien despintada. Si no, pues hombre, no me han pasado los años, entonces yo me sentiría mejor ahí, aguanto la multa. No, francamente es de la campaña anterior. Ok, ahora, señor Rovira, digamos que ya empezó la campaña política, la campaña de diputados. En el caso de su partido, por ejemplo, ¿a cuánto aspiraría usted que debería llegar a tener producto de esta elección del 4 de marzo? Mire, nosotros somos muy optimistas y quisiéramos más de lo que tenemos en este momento, pero también tenemos que administrarlos con la realidad. Nosotros aspiramos en cuanto a diputados entre 15 y 16, y estamos trabajando en ese esfuerzo. Por más alcaldías, tenemos 22 en este momento, pero es la voluntad del soberano quien decide a quién le da el voto a la hora de las elecciones. Entonces, nosotros sí estamos optimistas, estamos trabajando, nada menos el día de mañana vamos a San Francisco Menéndez, valga el comercial, a dar inicio a nuestro inicio de campaña. Ok, entonces, ¿cuál diría usted que es la principal apuesta o las principales ideas o anteproyectos de ley que el Partido Grana trae para la próxima sesión legislativa? Mire, nosotros estamos trabajando en la propuesta del próximo periodo y estamos afinando el lápiz para poderlo presentar a la Asamblea Legislativa. Así es de que no me quisiera adelantar para que esto pues se haga por la vía que corresponde. ¿Qué hay de concertación nacional, don Manuel? Mire, primero con el tema de la propaganda adelantada. Nosotros lamentamos el tema de la propaganda adelantada. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros llegamos a Usulután después de Navidad y encontramos en el municipio de Usulután una cantidad de propaganda en cada uno de los postes. O sea que los que respetamos el periodo, digamos, de la propaganda, nos hemos visto afectados porque ahora llega la gente, quiere poner su pendón y no puede porque ya lo habían colocado con anticipación.
Se hicieron los señalamientos en el Tribunal Supremo Electoral y no hubo respuesta, ¿verdad? Sancionaron 2, 3 casos, ¿verdad? Pero no vieron lo grueso, ¿verdad? Hemos visto, digamos, una cantidad en gasto, digamos, de propaganda excesivo de algunos partidos. Y creemos que eso definitivamente manda una señal a la población, porque le dice, bueno, ¿y de dónde están saliendo estos recursos? ¿Por qué están poniendo tantos pendones? ¿Por qué inundan en las ciudades de propaganda? Y creo que en vez de hacerle beneficio al partido, le está causando daño, ¿verdad? Pero, como repito, lamentamos la posición del Tribunal Supremo Electoral en que no actuó en una forma oportuna. Hemos visto alcaldes que han retirado propaganda y que fueron puestas o colocadas después de la apertura. También lo lamentamos, ¿verdad? En Cojutepeque, la alcaldesa de Arena mandó a quitar toda la propaganda de los partidos políticos y nos afectó también a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿Y pusieron ustedes alguna demanda? Es que eso fue este día. Okay. Este día retiraron toda la propaganda que se había colocado, por lo menos de Concertación Nacional, en Cojutepeque, y eso lo estamos denunciando. Ahora, ¿usted cree que hay ahí mala intención? Nosotros tuvimos una experiencia. Un alcalde nuestro, en la elección pasada, retiró la propaganda de otro partido político. Y vino al tribunal y lo sancionó. Y lo obligó a devolver la propaganda a los partidos para que lo volvieran a colocar. Esperamos que eso suceda en esta ocasión, ¿verdad? Y no solamente aquí en San Salvador, que afortunadamente nosotros no hemos colocado, digamos, en San Salvador ningún tipo de propaganda, pero sí en Cojutepeque. Entonces, el problema está en quién es el que dirige en las municipalidades el tema, digamos, de qué propaganda se debe de poner en los lugares públicos. Si solo en los lugares públicos lo podemos hacer. Se quitó la pinta y pega. Creo que eso le ayudó al país. Eso de que anduvieran pegando en los postes toda la propaganda, definitivamente ya dejó de ser un hecho que realizan los partidos políticos. Pasó a la historia. Nosotros esperamos que después también lo que son los pendones, todo eso, vaya desapareciendo. Yo creo que la población va madurando. Los jóvenes actuales, los jóvenes que son tecnológicos, que ocupan los teléfonos, ¿verdad?, para poder estar al día, estar viendo qué es lo que está sucediendo. Yo estuve en una radio el día del temblor, ¿verdad? El temblor sucede en este momento y a los 2 minutos, 1 minuto se tenía la noticia dónde había sido el epicentro. Entonces hay mecanismos para poderle llegar a la población sin necesidad de andar manchando, de andar pintando muros, ¿verdad?, como lo hacen todos los partidos, como lo hacemos todos los partidos políticos. Ahora, deberían ser, digamos, las leyes un poco más duras, porque algunos dicen que los candidatos prefieren pagar las multas antes de no poner su propaganda, y eso es porque las multas son demasiado risibles. Bueno, eso lo dijo también el presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué fue lo que lo motivó a él a decir simplemente, mire, las multas vienen de 10,000 colones, ¿verdad?, porque son las multas que están colocando, ¿verdad? ¿Por qué no hace una propuesta? Porque si ellos ya tienen... ya van para 4 años de estar ahí, ¿por qué no presentaron un anteproyecto de modificación de la ley? ¿Por qué se están quejando ahora, después de 4 años? Tuvieron la oportunidad para presentar a la Asamblea y lo hubiéramos acompañado, creo que todos los partidos políticos, claro, en una modificación de ese tipo, de sancionar duramente, drásticamente a los que realizan la campaña adelantada, pero no lo hicieron. No lo hicimos tampoco nosotros. También tenemos responsabilidad como partido político. Es decir, doctor Parker, los estadounidenses tienen un dicho, dicen que cuando el Congreso se manda a fabricar unas esposas y se las pone, se queda con las llaves. ¿Me entiendes? La pregunta es si realmente la razón por... Es un Houdini. Es un Houdini. O sea, la razón, dicen, es que básicamente no van a autolimitarse los diputados y decir, bueno, ¿por qué me voy a poner yo mi propio castigo cuando yo probablemente tenga que, desafortunadamente, violar la ley, diría yo? Pero Carlos, dentro de todo, los achaques, me atrevería a decir, los partidos políticos terminan siendo como los, y está justificado, como los pararrayos de la sociedad, y les caen de todos lados. Y está bien, insisto, pero no es que no están haciendo ninguna buena tarea. Es decir, las restricciones que se han impuesto o autoimpuesto los partidos a través de la ley de partidos políticos, tú no tienes idea lo que le ha costado a cada partido político inscribir
las respectivas planillas hoy día con base en todas las exigencias y cumpliendo todos los parámetros que la misma Sala de lo Constitucional ha venido dictando, acompañando, digamos, las reformas electorales. Entonces, no es nada fácil. Yo quería nada más abundar en el tema relacionado con la propuesta del Partido Demócrata Cristiano. Nosotros, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania y el Instituto de Estudios Políticos radicado en Guatemala, venimos desde hace más de 7 meses trabajando a través de grupos de mujeres y de jóvenes lo que sería la propuesta. Acogimos también, como ellos lo nominaron, la dirección del partido, y se nominó un partido de puertas abiertas para que juntos recuperemos la esperanza. Esto de puertas abiertas tiene que ver también con acciones que fueron condicionadas, y tú tienes el caso mío, soy el secretario general del partido, pero me presenté como tercero en la lista de San Salvador. No va el secretario general de primero en la lista de San Salvador. Eso es una muestra gráfica de que en el PDC sí estamos tomando en serio que sea un partido de puertas abiertas, y que estamos tomando en serio buscar ciudadanizar la política, trayendo los mejores ciudadanos posibles que sean capaces de llevar adelante nuestras propuestas, que no son las verdades, son nuestras mejores propuestas, pero estamos sabedores de antemano que el asunto es que puedan concurrir como una idea más y poder construir consensos con base en aportes que los distintos partidos demos. No hay que partir de que mi verdad es la que voy a imponer, como lamentablemente ha venido ocurriendo en muchos años aquí en el país. Hay que acudir a estos encuentros sabedores que primero entre los partidos políticos nos tenemos que poner de acuerdo, pero para gozar en El Salvador de una visión compartida, después los partidos tenemos que ir a consultar con la población. Ya no se puede hacer de otra manera. Entonces los ejercicios tienden a cambiar en forma positiva. Por ejemplo, hablábamos hace un rato del crecimiento económico. Algunas de las medidas que están en relación al crecimiento económico, y también fue decisión de estos conjuntos que hicieron los estudios y las propuestas, tomar en una forma instrumental al diputado, hoy por hoy que solo es uno de la Democracia Cristiana, y estos proyectos de ley ya fueron presentados a la Asamblea Legislativa. De tal manera de que no solo los estamos presentando como una propuesta, sino que ya instrumentalmente este servidor los ha presentado como iniciativas a la Asamblea. Por ejemplo, hemos presentado una iniciativa de reactivación del agro a través de la ley de arrendamiento de tierras. No voy a ser infidente, voy a atrever a decirlo. El propio ministro de Economía en un encuentro nos dice, miren, si esa ley que ha presentado la Democracia Cristiana de verdad reactivaría el agro. Y esto es una herramienta para generar empleo, como un propósito estratégico de país. Presentamos otro proyecto de ley de incentivos que tiene que ver con llevar incentivos que tienen que ver con suelos sin trámites y tasa cero de impuestos en determinadas zonas geográficas del país, que tienen que ver también con el mapa de municipios con extrema o mayor pobreza, para buscar a través de esto que venga mayor inversión a estos lugares. En materia de medio ambiente, creativamente me parece a mí, partiendo de que son 32 municipios ribereños en el río Lempa, la propuesta de crear la Corporación de Municipalidades Ribereñas para que interactúen todas las municipalidades, el gobierno central y la cooperación internacional, y rescatemos el río, porque de pronto estamos discutiendo la ley de aguas, pero nos vamos a quedar sin agua, porque nadie está buscando rescatar y preservar el río Lempa. Entonces, una serie de propuestas que están contenidas aquí en esta plataforma, que yo me siento orgulloso porque creo que es algo inédito también en la Democracia Cristiana. No es producto de que la dirección se sentó y escribió una plataforma. Esto es producto de conversaciones, de estudios, de focus group, de círculos de trabajo, de jóvenes y de mujeres principalmente, que nos lo entregaron, lo hicimos nuestro, se hicieron determinadas afinaciones y, repito, instrumentalmente hemos presentado ya varias de estas piezas, las hemos oficializado para que en la próxima legislatura tengamos la capacidad, el empeño de impulsarlas y de llevarlas adelante. Ok, no puedo tenerlos a todos ustedes acá y no preguntarles lo siguiente. ¿Por qué al final solamente un candidato a diputado independiente o no partidario pudo registrarse porque reunió todos los requisitos? Es el diputado Leonardo Munilla, si mal no recuerdo, por acá por San Salvador, que creo que tuvo que reunir 12,000 firmas y reunió más por aquellas que le invalidaban.
¿por qué se la pusieron tan difíciles a los no partidarios? Es decir, si nosotros asumiéramos que estuviesen en igualdad de condiciones, si la planilla de 24 diputados en San Salvador serían 12,000 votos, 12,000 firmas por 24 candidatos. Es lo que tendrían que reunir los partidos políticos. Encima de eso, si mal no recuerdo, los candidatos no partidarios solamente tienen derecho a un vigilante por precinto electoral, nada más. No pueden reunir dinero para hacer campaña y tienen que pagar encima una fianza. ¿Por qué se la pusieron tan difícil cuando mucha gente de repente quería votar por personas que no estuvieran afiliadas a partidos políticos? Don Andrés. Mire, todos los partidos políticos hemos hecho grandes esfuerzos para inscribirnos como partido en el Tribunal Electoral. Y no es posible de que alguien que vaya a pretender convertirse en candidato independiente tiene que hacer también su propio esfuerzo, pero lo que pasa es que ya en el momento, en el territorio, cuando se encuentra de que esto no voy a poderlo cumplir, que si esto se requiere de un trabajo permanente, todos los que estamos acá sabemos de que no ha sido fácil para todos nosotros. Cuando Gana se inscribió, como presentó su afiliación al Tribunal Electoral, la legalización al Tribunal Electoral, lo hicimos con 70,000 firmas. Entonces, no fue un trabajo fácil. Lo que pasa es que si lo va a hacer él como persona, lógico que se le va a complicar, pues, por el hecho de que aquí se necesita de un equipo de gente, de un voluntariado que realmente quiera ponerse los guantes para decir, yo voy a apoyar este proyecto. Pero si usted no lo puede vender como tal, en el sentido de que tenga varias oportunidades de solicitarlo en un parque, en la calle, en un centro comercial, es que realmente no para una sola persona no es fácil. No es fácil, pero todos los que hemos sido legalizados como institutos políticos hemos hecho grandes esfuerzos para lograrlo. Don Manuel. No, de igual manera, nosotros recolectamos en 15 días 160,000 firmas. En 15 días, en solo 7 departamentos. Eso es aproximadamente 20,000, 22,000 firmas que se han recolectado en cada uno de esos departamentos. Y eso fue lo que presentamos nosotros. Ahora, nosotros entendemos el problema del no partidario. Incluso tuvimos una reunión, nos invitó una persona, voy a dar el nombre, Alfredo Mena Lagos, nos invitó a una reunión con varias de estas personas que estaban pretendiendo ir como no partidarios. Y cuando platicábamos ahí con ellos nos explicaban los problemas que se le estaban presentando y las dificultades de poder recolectar la firma. Nosotros les dijimos, miren, nosotros le abrimos el partido, vénganse, incorpórense. Hay gente que se incorporó en Santa Tecla y en San Salvador, gente que estaba buscando participar participar en el evento, recolectando las firmas y presentarlas al tribunal para que le dieran el no partidario. Pero cuando vieron los problemas y vieron la apertura, lo hicieron. Ahora, nosotros nos preguntaron, pero mire, ¿qué compromiso tenemos? Yo le dije, mire, nosotros lo que le pedimos es lealtad, pero lealtad entendida de la buena forma, que nos permita discutir los temas que se presentan en la Asamblea Legislativa, ver las diferentes alternativas que pueden darse, buscar la mejor, y si en un caso tomamos la decisión como partido de que esa es la mejor solución y usted no está de acuerdo, la lealtad que yo le pido es que nos lo diga, que nos diga, mire, no voy a votar por eso. ¿Verdad? Nosotros le hemos dicho y lo hemos reiterado, el 125 nosotros lo respetamos. Han habido diputados nuestros que hemos tomado línea de partido y que no han votado bajo la línea del partido. La primera vez que Cristina lo hizo, me llamó y me dijo, mire, yo no estoy de acuerdo, no voy a votar. Me dijo, ¿va a haber alguna represalia? No, le dije. Cuando usted llegó al partido, le dije que nosotros somos respetuosos del 125 y usted puede votar como usted estime conveniente. Y así lo ha hecho. Y así lo han hecho otros diputados del partido. Entonces, le estamos dando esa libertad. Entonces, creo que los no partidarios
Incluso el último día de inscripción en el Tribunal Supremo Electoral nos encontramos con un ex candidato nuestro a la vicepresidencia que iba como no partidario, el comisionado García Aguirre. Nos sentimos mal por el trato que le dieron dentro del tribunal, porque lo sacaron, eran las 12 de la noche, le dijeron: usted ya no tiene nada que hacer aquí, usted no ha presentado nada, por favor retire, sálgase. Y lo sacaron. Yo me le acerqué y le dije: mire, comisionado, nosotros le dijimos en aquella ocasión que el partido está abierto, que puede regresar, que puede venir y participar con nosotros, que Concertación Nacional ha corregido los errores de Conciliación Nacional, que somos un partido diferente, que somos un partido abierto y que nos gustaría contar gente valiosa como usted. Ok, ahora, este tema es mucho más amplio, pero doctor Parker, ¿por qué dentro de la ley, y haciendo a un lado incluso la cantidad de las firmas que se le piden a los no partidarios, pero ¿por qué aprobaron una ley que básicamente le cortaba las piernas a los diputados, a los candidatos no partidarios? El hecho de que no pudiesen reunir fondos para hacer, digamos, su equipo de campaña, su equipo de voluntarios, digamos, a los que pudiesen pagarles de tal manera que les ayudaran a recolectar firmas. Eso es lo primero. Y lo segundo es, el día de las votaciones, ¿por qué solamente tienen derecho a tener un vigilante para un centro de votaciones cuando hay centros de votaciones que tienen 50, 60 mesas? Una sola persona no va a poder defender el voto. Sí, yo creo que es un tema que está en franca evolución, no es un tema cerrado. Recordemos que esto parte de una resolución de la Sala de lo Constitucional que se ha tratado de respetar escrupulosamente por parte de la Asamblea Legislativa, por seguro de que había que establecer reglas, que quizás habría que revisar esas reglas para que no sean tan estrictas. Yo te diría, yo estaría completamente de acuerdo. Ya lo hemos hecho ver oficialmente en distintos foros y en distintos momentos. Qué lamentable que solo se ha inscrito un grupo reducido, entiendo que en San Salvador y en La Libertad, nada más. Veremos cómo ocurre en este evento electoral. Ojalá la población le rinda tributo al esfuerzo que han hecho ellos como candidatos no partidarios. Yo me siento solidario en lo personal con ellos, sé lo que cuesta llevar en el hombro este tipo de cargas, de responsabilidades administrativas, cuando te toca llenar planillas, juntar papeles, recolectar firmas. Me consta en lo personal lo complejo, lo difícil que es, y de verdad humanamente me solidarizo muchísimo con cada uno de ellos. ¿Se va a reexaminar entonces el tema en la próxima sesión? Se debería de reexaminar, ya no de cara a este proceso electoral, evidentemente, pero sí de cara a los subsiguientes eventos electorales. Sí, lo creo. Listo, con esa idea nos quedamos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de esas declaraciones que dio la jefa de fracción del FMLN, doña Norma Guevara, acerca de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberían ser electos por voto popular. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Doctor Parker, quisiera comenzar con usted, pero antes escuchemos lo que nos dijo doña Norma Guevara aquí en 8 en punto junto con don Santiago Flores cuando hablaban acerca de la elección por voto popular de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En este planteamiento lo que buscamos es que el pueblo tenga poder, porque hoy lo delega en los diputados, pero jueces supremos, entre comillas, le arrebatan a la Asamblea, a sus delegados, la posibilidad de elegir en libertad. Garantizar que tener las mejores personas elegidas por un pueblo entero y no precisamente por un sector. Bueno, eso se oye bonito, pero no sé si es realmente lo más adecuado. Digamos que esto iría en contracorriente con la evolución y el fortalecimiento de las instituciones, pero sobre todo con la dinámica tan necesaria hoy día de ir buscando la despartidización de las instituciones. Someter la elección de los altos magistrados, de los altos jueces, a una votación directa sería simple y sencillamente repartidizar a los funcionarios que estamos buscando más bien a través de separarlos de sus vínculos con los partidos políticos, pues garantías de su imparcialidad. De tal manera de que
creo que va contracorriente en la evolución del país y no creo que esa idea tenga ningún futuro. No me extraña mucho porque tengo muy presente cuando el FMLN en el acuerdo de paz escribió su cláusula unilateral, en el sentido de que se reservaba el derecho de persistir en su lucha para modificar la Constitución en 3 direcciones. La primera, en cuanto a la permanencia de la Fuerza Armada, aunque de eso ya renunciaron. Sí. La segunda, en cuanto a la tenencia de la tierra, los límites de la tenencia de la tierra. Y la tercera, justamente, en los mecanismos para modificar la Constitución. Porque ellos desde un inicio estarían deseando poner el referéndum ya no solo para los casos que explícitamente están reconocidos hoy día en la Constitución, sino que para que este tipo de cosas pudiesen quedar abiertas a una consulta popular. Entonces a mí en lo particular no me extraña de que hoy día vengan con esta propuesta. Por cuestión de tiempo, doctor, tengo que ir ya con el señor Rovira. Gracias. Mire, es normal que también en este momento se pretendan hacer cosas que no se pudieron lograr en el pasado, pero el pretender que sea el pueblo el que elija a estos magistrados es inconstitucional, porque tendríamos que hacerle reformas a la Constitución, y es precisamente la Asamblea Legislativa quien tiene las facultades de hacerlo. Así es de que yo creo que eso no tiene futuro. Yo creo que sí debemos de revisar también la historia de otros países. ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué ha pasado con esos mecanismos? ¿Se han respetado? Ellos dicen que tienen el faro, que es Venezuela, el faro que los guía. Entonces yo creo que ellos han estado revisando ese tema y creen que pueden salir beneficiados con referendos que puedan venirse realizando en diferentes temas, ¿verdad? Pero yo creo que la población está claro de que hacer este tipo de cambios implicaría, uno, que los jueces hiciesen campaña política, ¿verdad? ¿Dónde van a sacar los recursos? ¿Qué van a hacer? ¿Verdad? Van a necesitar que les vigilen en las urnas, ¿verdad? Van a necesitar los vigilantes, van a necesitar los miembros de mesa, ¿verdad? Y eso definitivamente los va a llevar a buscar apoyo también de los partidos políticos. Exacto. Yo creo que nosotros sí hemos tenido avance aquí en el país. Si nosotros comparamos 2005 a la fecha, hoy tenemos una ley de acceso a la información que no teníamos antes, ¿verdad? Hoy tenemos una ley de lavado que no teníamos antes, ¿verdad? Tenemos la ley de transparencia, en fin, una serie de mecanismos que la población puede venir ocupando, ¿verdad?, para poder tomar sus decisiones en estos momentos de las elecciones que se van a realizar. Creo que la población está informada adecuadamente y creo que esos mecanismos de buscar respuestas sobre casos específicos, la Constitución determina que es solamente para el tema de integración económica, para integración centroamericana, perdón. Pero buscar que esos mecanismos les vaya a favorecer a ellos, lo pudieran lograr porque tienen los recursos, tienen el aparato, ¿verdad?, tienen su estructura, ¿verdad?, y en alguna medida ellos pudieran influir para poder manejar este tipo de decisiones. Si nosotros estamos viendo de que en las elecciones que se realizan en estos últimos años hay un nivel de abstencionismo bastante grande, ¿verdad?, eso puede suceder y puede ser mayor incluso porque hay gente que tal vez no ve la importancia que tiene elegir miembros de la Corte Suprema de Justicia, y eso definitivamente puede afectar. Lo vemos incluso con los mismos abogados. ¿Cuántos abogados van a votar cuando los llaman los gremios? Ok, con esa idea nos tenemos que quedar. Señor Rodríguez, señor Rovira, doctor Parker, gracias por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Muchísimas gracias de veras por la fineza de la invitación. Bueno, ustedes amigos se quedan con la programación de Canal 33. Antes de eso, déjeme agradecerle el patrocinio de Cosabi de RL a nuestro programa 8 en Punto. Cosabi de RL, su crecimiento es nuestro compromiso. Dicho esto, se quedan con la programación nocturna de Canal 33. Nosotros regresamos con este compromiso, el compromiso de los temas de la República, aquí en 8 en Punto.